Y ahora vamos a escuchar la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y tiene por título Quiero ser limpio. Y es lo que el Señor Jesús le dijo al leproso. Y esto está en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Muchos hemos leído esta porción. En la palabra dice, tiene por título, en la versión Reina Valera del 60, Jesús sana al leproso. Y dice el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Versículo 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y bueno, como les decía, esta porción tiene por título Jesús sana a un leproso. Y en esta porción podemos ver a este hombre, y yo mientras leí estos versículos veía que este hombre tenía tres características. La primera, que es evidente, este hombre tenía lepra. Y la lepra, muchos sabemos que es una enfermedad relacionada con la piel. La palabra lepra viene del griego lepros, que significa escama. Esta enfermedad en ocasiones hacía ver la piel como escamosa. Se presentaba de diferentes formas, pero una de las particulares era esa. Era considerada en esos tiempos como la peor enfermedad que existía. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de ella, ¿no? Esta causaba que las personas que la sufrían sean alejadas, apartadas de la comunidad. Ellos debían estar separados, aislados, y esta era la única medida sanitaria. Dice en Números capítulo 5, versículo 2, en la parte A, dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Dios le había dado a los israelitas instrucciones muy claras acerca de cómo tratar la lepra. Y bueno, y otras enfermedades de la piel, y eso lo podemos ver en Levítico capítulo 13, del 1 al 3. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces vemos que hay toda una instrucción en la palabra, para identificar quienes padecían de lepra, porque era realmente trágico juntarse con uno de ellos. Era terrible, una enfermedad terrible. Y entre los judíos se consideraba como una muerte en vida. Al que tenía lepra, además de considerársele como una persona enferma, era impuro. Era temida esta enfermedad de la lepra. Al punto que David pronunció una maldición contra Joab para que en su familia no deje de haber un leproso. Dice en 2 Samuel 3:29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muere espada, ni quien tenga falta de pan. Entonces, hermanos, queda claro que padecer lepra era una desgracia. Y decir lo que dijo David era lo peor que se podía decir para alguien. En el Nuevo Testamento solo se habla en los evangelios acerca de la lepra. Una de esas es la que estamos viendo en Mateo, donde se menciona a este hombre. Lucas también vuelve a mencionar a este leproso,
pero Lucas pone énfasis en que este leproso estaba lleno de lepra, lo cual nos dice la gravedad de la enfermedad de este hombre, este pobre hombre. Entonces, vemos esta primera característica, este hombre estaba leproso, lleno de lepra. Como segunda característica que vemos en esta porción de la palabra, es que él se postró ante Jesús. Hemos visto que la lepra no permitía que una persona pueda andar así libremente por la calle, como si nada pasara. Estas personas eran separadas, marginadas de la sociedad, pero apareció este hombre y se postró, dice la palabra. En otra versión dice que se arrodilló. Y el acercarse ya era una conducta inapropiada de parte de un leproso, ya que a los leprosos se les prohibía estrictamente acercarse a otras personas. Dice en Lucas 17:12, cuando Jesús limpia a estos 10 leprosos, dice la palabra que le salieron al encuentro 10 leprosos, se pararon lejos de Jesús, dice la palabra, a cierta distancia. No se acercaron a Jesús. En cambio, este hombre se postró, se arrodilló delante de Jesús. Y hermanos, yo meditaba que este hombre, este leproso, ya no tenía nada que perder, ya qué peor le podía pasar en este momento que tener lepra, si era considerado como una muerte en vida. Pero como no tenía nada que perder, yo imagino que se acercó sorteando todas las dificultades que podía ponerle la sociedad y trató de tener un contacto con Jesús. Él estaba enfermo y necesitaba de un médico, necesitaba que alguien lo sanara. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hacemos los fuertes en casa y nos aguantamos el dolor hasta que llegue el momento que no podemos más y le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro familiar o al que esté de nuestro lado, necesito ir al hospital? ¿Se imaginan este hombre? Estaba desesperado, al igual que en algún momento nosotros enfermos. Su enfermedad, como decía, lo había convertido en un muerto en vida y ahora él había decidido hablarle a Jesús. Entonces, hermanos, tenemos este hombre leproso, se postró delante de Jesús y no solo se postró, tuvo la valentía, la osadía de hablarle a Jesús. Ahora, le dijo, Señor, lo cual reconocía la autoridad que Jesús tenía en ese momento. Recordemos que en el capítulo anterior Jesús había predicado en el monte, había dado el sermón del monte, entonces él descendía, dice la palabra, después de haber dado el sermón del monte y está confirmado por los estudiosos que le seguía mucha gente. Él había hecho algo que nadie había podido hacer. Había predicado con autoridad y su fama se estaba expandiendo. Este hombre con lepra sabía que Jesús podía limpiarlo, tenía fe. Pero hermanos, este hombre, sabiendo que Jesús podía limpiarlo, él no le dice, necesito que me limpies. Jesús, límpiame. ¿Él qué le dice? Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le ordenó a Jesús, no demandó nada, no se quejó, no le empezó a decir, mira, ¿por qué otras personas pasan esta situación y yo estoy así, muerto en vida? Él dijo, si quieres. Y refleja la humildad de esta persona. Algo muy importante es que el leproso distinguió entre el poder de Jesús y su disposición a ejercerlo en favor de un enfermo de lepra. Pensaba que esta actitud difiere mucho de lo que hoy en día escuchamos y vemos, donde a Dios se le ordena, a Dios se le demanda una sanación, se le decreta, se le reclama diferentes cosas, como alguien que dice, Señor, me tienes que sanar porque me tienes que sanar, ¿no? O me tienes que dar
porque me tienes que... o sea, Jesús va a decir, ya te voy a dar. Y muchas veces este tipo de enseñanzas son impartidas en las iglesias y confunde a las personas y finalmente se apartan del camino porque no llegan a entender cuál es la real voluntad de Dios. Estamos queriendo que el Señor, cristianos queriendo que el Señor haga nuestra voluntad. Y que quede claro que este hombre no evidenció en ningún momento una falta de fe al no demandar sanidad, sino que mostró un corazón obediente y confiado que se sometía a la voluntad de Dios. Hermanos, este hombre con lepra sabía que podía ser limpio y aceptaba la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros oramos, hablamos con Dios y esperamos una sola respuesta. Esa respuesta que vaya de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y recuerdo hace muchos años, no tengo memoria, muy buena memoria, pero yo tenía como 21 años, tenía un par de años de creyente, unos 3 años, y mi mamá estaba por fallecer ya. Recuerdo estaba trabajando y me llamaron, me dijeron, Jensen, ya ven al hospital porque ya tu mamá parece que va a fallecer. Entonces yo fui al hospital y estaba en el cuarto, mi mamá estaba ahí, ya no hablaba, estaba con el respirador y mis hermanos también ahí. Y lo único que yo hacía era orar para que el Señor sane a mi mamá, nada más. En esos 40, 50 minutos de tiempo, yo solo oraba para que el Señor sane a mi mamá. Y en un momento entró la enfermera y nos dijo, ya falleció. Y en ese momento uno no entiende, pues no, porque uno está orando por algo en particular, que era que el Señor la sane. Fue difícil, pero luego Dios me dio paz. Y la Biblia dice en Daniel 4, versículo 35, que Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga su mano. El mismo Jesús le dice a Dios, antes de su arresto, mira, imagínense, dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos podemos orar con frecuencia de esta manera? Señor, yo quisiera hacer esta cosa, esta situación, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿No nos haría más gozosos? ¿No podríamos vivir un cristianismo donde nos centremos en buscar a Dios? Quedarían muchas cosas de lado, muchas ideas. Nuestra propia naturaleza quedaría a un lado y el Señor se empezaría a entronar en nuestra vida. Y este es el ejemplo que Jesús nos da esta mañana. Él iba a morir, iba a ser crucificado, iba a ser flagelado, molido. Y Él le dijo, si puedes evitarme esto, estaría bien. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En Isaías 45, versículo 19, en la parte B dice que Él dice lo que es justo, el Señor dice lo que es justo y declara lo que es recto. Él dice lo que está bien. Y con esa autoridad que tenía Jesús, le responde al leproso. La Biblia dice que Jesús extendió su mano quebrando toda prohibición, porque si estaba prohibido que el leproso se acerque, por consiguiente estaba prohibido tocar a un leproso. Recordemos que un enfermo de lepra, según en Levítico capítulo 13, versículo 45, debía pregonar, o sea, debía gritar para alertar de su condición. Él debía decir, inmundo, inmundo, dice la palabra. Imagínense que tengamos que decir que tenemos determinada enfermedad, seríamos marginados de la sociedad por esa enfermedad, no sé, tuberculosis hoy en día que
que es una enfermedad que está creciendo en nuestro país. Mientras la llaga permaneciera en este hombre, él iba a ser inmundo, impuro, viviría solo, marginado de la sociedad. ¿Y qué pasó, hermano? Jesús ignoró todo esto. ¿Con qué finalidad? De limpiar a este hombre. Y dice la palabra que lo tocó. Y a continuación Jesús dijo, con su amor, dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, era la voluntad de Dios sanarlo. Y lo hizo de forma inmediata. No es que pasó, ya de acá te vas a sanar, en un mes vas a estar mejor. El Señor hace las cosas así, de inmediato. Y este leproso quedó limpio. Su piel como la de un bebé, de un momento a otro, fue renovado. Se acabaron las escamas, las deformaciones, lo agrietado de la piel. Dejó todo lo que en su apariencia era despreciado por la sociedad. Todo su cuerpo estaba renovado. Y hermanos, una persona con lepra pierde toda sensibilidad en sus manos, en sus piernas. No sé si les ha pasado que en algún momento por haberse sentado mal se les ha adormecido algo. Y no sienten nada, se tocan. Bueno, así vivía un leproso. Sin sensibilidad todo el tiempo. Y insensibilidad no es no sentir dolor. Insensibilidad es no sentir nada. Y por esa razón leía que ellos van perdiendo partes de sus dedos porque se cortan y no sienten que se cortan. Se ponen los zapatos y ellos no sienten que el zapato está ajustado y sus dedos, por esa fricción, hace que se le caigan. Es realmente triste. Si yo pensaba en traerle algunas imágenes para poderles poner en las pantallas, pero quizás iba a ser un poco desagradable para algunos, pero era la enfermedad que este hombre padecía en ese momento. Y era la enfermedad que el Señor curó de un momento a otro, de inmediato, dice la palabra. Dedos atrofiados, infecciones, ceguera. ¿Y qué pasó? Este hombre recuperó todo, hermanos, quedó limpio, como la piel del bebé. ¿Han visto los bebés cómo tienen su piel? ¿Y por qué fue limpio? Porque Jesús lo tocó. No quedó rastro de su condición. Jesús lo limpió. Y ahora Jesús, habiendo hecho tremendo milagro, le dice, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahora, este hombre limpio, sin lepra, tiene que obedecer a Jesús. Y va al sacerdote para cumplir lo que está en Levítico 14. Y dice en versículo 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Para qué? Para hacer todo un proceso, que era de 8 días, donde ellos verificaban y determinaban que la persona estaba limpia de la lepra. Este proceso, este reconocimiento involucraba además presentarse delante del sacerdote, afeitarse, bañarse, lavar la ropa, ofrecer varios sacrificios de animales, junto con ofrendas de aceite y grano. Y también, hermanos, este sería un testimonio para los sacerdotes. ¿No creen? Que un hombre con lepra fuera limpio. Hubieran pensado, ¿qué pasó? ¿Es su gemelo? ¿Cómo así sucedió esto? Ninguna marca de su enfermedad podían ver los sacerdotes. Y pudieron dar testimonio que Jesús fue quien lo limpió. Los sacerdotes, por su propia evaluación, supieron que el autor de este milagro fue Jesús. Y hermanos, muy bonita esta porción, muy interesante. Realmente, les soy sincero, me encantó leer esta parte de la porción. Pero es una ilustración de lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de las personas que queremos agradarle, que tratamos de buscarlo. Es una ilustración del pecado. ¿Y cómo podemos ser limpiados? Nosotros podemos compararla con nuestra vida. Jesús la muestra en la palabra porque
asemeja el pecado con la lepra. ¿Y qué cosa es el pecado? El pecado es inmundo. El pecado contamina. El pecado nos vuelve insensibles. El pecado es contagioso. El pecado nos aleja de Dios. Así como la lepra alejaba de toda persona, de la sociedad, marginada. El pecado destruye. El pecado es desagradable, como la lepra. Y todos nosotros tenemos pecados. Todos, no hay uno. Y por consiguiente tenemos que ser limpiados. Así como este hombre. Este hombre vino a Jesús en una desesperación. No había cura para él, todo lo contrario, ya estaba sentenciado a vivir alejado, solo, marginado, a tener contacto solo con leprosos. Ya no tenía nada que perder. Estaba enfermo. Mi padre ya falleció hace un par de años y él estuvo enfermo por un tiempo. Y yo recuerdo que lo internaban, tuvo una operación, salió de la clínica, del hospital, lo volvieron a internar por su misma enfermedad. Y yo recuerdo a mi padre, en esta vez que estuvo internado, que él solo quería que los médicos le den de alta, a pesar de que estaba mal. Y él se hacía el sano y quería, no, ya estoy mejor. Y el doctor le preguntó, ¿tú quieres irte a tu casa? Y mi papá le dijo, quiero irme a mi casa. Le dio de alta. Mi papá prácticamente ya estaba como desahuciado. Fue a mi casa, estuvo con mis hermanas compartiendo y a los días nada más yo fui a verlo. Mi papá ya no quería ir al hospital, ya no quería más. Pero yo llegué a la casa de mi papá y veía que él salía caminando con mi hermana y se subía al carro. Y yo le digo, papito, ¿qué pasó? No, me voy al hospital, me dijo mi hermana. Y yo le pregunté a mi papá, papá, ¿te sientes mal? Y me dijo, sí. Fue la última palabra que yo hablé con mi papá hasta su muerte, ya fue lo último que yo escuché de él. Y meditaba en que él ya no tenía otra opción que ir al hospital. Él aceptaba su condición en ese momento de enfermo y que su salud estaba cada vez peor. Y por esa razón quiso hacer lo que era en contra de su voluntad, era internarse. Él no quería estar internado. Al igual hoy nosotros, hermanos, si nosotros aceptamos nuestra condición de pecado, vamos a poder ser limpiados. Mientras que si nosotros rechazamos tener algún pecado, hermano, Jesús no va a poder hacer nada. Porque no lo necesitamos, en conclusión. Estamos bien como estamos. En Marcos 2:17, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a esos justos, sino a pecadores. He venido a llamar a todo aquel que se considera pecador. Y Él es el único que tiene el poder para limpiarnos. Pero la pregunta es, ¿realmente pensamos que necesitamos ser limpiados? ¿Realmente nos sabemos pecadores? Podría salir de nosotros un Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre perdió toda vergüenza, hermano. Así como nosotros cuando nos acercamos a Cristo por primera vez, perdimos toda vergüenza, no nos importó nada, solo queríamos ser limpios en ese momento. Queríamos recibir algo de lo que no habíamos podido recibir en esta tierra. Así tengamos todo el oro del mundo. Perdió toda vergüenza, temor a ser rechazado porque podía más lo grave de su enfermedad que cualquier cosa. Él estaba lleno de lepra, dice la palabra. Y eso lo llevó a acercarse ¿cómo? Con humildad y con fe a Jesús. Se postró, dice la palabra. Sabía que podía limpiarlo Jesús. Si quieres, le dijo, yo sé que tú puedes limpiarme.
él habrá pensado dentro de sí, pero fue humilde. Se necesita humildad para que nosotros podamos reconocer que estamos llenos de pecados. Ya, si te sientes aludido esta mañana, ya no estás tan lleno de pecados, estás con pecados, pero estás. Necesitamos fe de que solo Jesús nos puede limpiar. Dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y este leproso se acercó con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Él recompensa a todo aquel que lo busca. Es galardonador de los que le buscan. Hermanos, si nosotros nos acercamos de esa manera, sabiendo que el pecado, hermanos, nos está matando. Por el exterior nosotros aparentamos estar muy bien. Mi papá quería aparentar que él estaba sano, podía caminar, pero por dentro mi padre estaba muriendo. Estaba destrozado su sistema digestivo. Pero él le dijo al médico, dame de alta, yo estoy bien, con la finalidad de que se vaya. Nos está matando espiritualmente el pecado. Vamos a poder, si nosotros nos acercamos con esa humildad y fe, vamos a poder ser tocados y limpiados por completo. Porque Jesús, hermanos, Él no va a hacer diferencia entre ese leproso y nosotros. No hay diferencia. Si Él quiso limpiar al leproso en ese momento, Él quiere limpiarnos esta mañana. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, no importa nuestra condición. El leproso a los ojos de los del común de la sociedad era despreciado. No sé en qué situación estés tú, no sé si estás muy despreciado, bastante despreciado, pero a Dios no le importa. Lo único que Él quiere es limpiarnos. Él nos puede limpiar por completo. La pregunta es, ¿tenemos pecados por limpiar? El mismo David decía que su pecado iba delante de él. Tenemos pecados, hermanos. Es algo real, es un hecho. Tenemos pecados que tienen que ser limpiados. Y el pecado, así como la lepra que destruía a su paso en ese momento, hoy el pecado nos está destruyendo a nosotros. Poco a poco, hermanos, somos insensibles. Y nos va destruyendo, nos vamos volviendo, nos va mutilando como esos leprosos los dedos de los pies. El enemigo va ganando terreno en nuestras vidas, porque el Señor sabe en qué está demandando. Si nosotros nos ponemos a pensar en una palabra, una sola palabra para identificar lo que el Señor quiere de nosotros, el Señor quiere santidad. Él está demandando santidad, y ser santo es ser apartado. Quizás le pueda parecer ya demasiado, pero es lo que está en la palabra de Dios. Dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y el Señor quiere limpiarnos por completo, todo. Y si no gana Dios, ¿quién gana? Hay siempre un ganador. Acá no hay empate. El enemigo. Él va ganando terreno en nuestras vidas. Va tomando el control de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nos volvemos insensibles. Va a haber un robo. Él dice que ha venido a robar, matar y destruir. Y mientras pensaba en esto, me acordé que a los 11 años yo viajé con mi hermano. Nosotros vendíamos pescado acá en Lima y viajábamos hasta Tumbes para... Mi papá viajaba, yo lo acompañaba, tenía 11 años, desde los 8 creo que iba con él. Y en uno de esos viajes voy con mi hermano, en un camioncito chiquito, con 2 asientos. Llegamos a Tumbes y al regreso íbamos a parar en Piura, en el mercado de pescado de Piura. Y si alguno conoce, es peligroso. Y bueno, mi hermano me dejó solo en la madrugada y me dijo, Jensen, tengo que entrar, te quedas acá. Y me dijo, ten cuidado nomás que es peligroso. Y bueno, con 11 años pues también me quedé dormido. Y en la mañana, y era de día, el sol de Piura, ¿no? Me levanto y ya mi hermano
abre la puerta y me dice, Jensen, ¿se han metido al camión? No, le digo, no he sentido nada. Y buscó abajo del asiento lo que había guardado su radio. Jensen, se han metido a robar al camión. Y un camioncito pues de 2 asientos, o sea, se habían dado el lujo de abrir, moverme de repente a mí para buscar y habían robado. Se habían llevado la radio, algunos artículos, accesorios del vehículo. Yo no sentí nada, sinceramente. Así es el pecado. Trae pérdida, muerte. Sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos y el enemigo hace lo que le da la gana, como estos ladrones que entraron y hicieron, gracias al Señor no me llevaron a mí. Pero así de insensible nos podemos poner por el pecado. Dejamos una puerta abierta y así como cuando tú dejas tu puerta abierta a un ladrón y hoy en día que está tan peligroso todo, no esperes encontrar tus cosas. Si tú le dejas una puerta abierta al enemigo, no esperes que no haya consecuencias. Él es el enemigo, ha venido a destruirnos. Si tú pensabas que hay una persona mala, Él es superior a eso. Él quiere destruir tu familia, la sociedad. Y hoy en día podemos ver cómo está destruyendo la sociedad. Deja heridas en las personas. Deshonra a una nación, el enemigo. Pero la enfermedad del pecado, hermanos, es sumamente, infinitamente más grave que la lepra. Un personaje de la Biblia, quien le apareció lepra y no pudo ser limpiado fue Usías, el rey Usías. Dice la palabra que él empezó a reinar a los 16 años, jovencito. Y dice la palabra que él hizo lo recto delante de Dios. Lo buscaba. Y a medida que lo buscaba, el Señor lo respaldaba, a este rey, a Usías. Dice en 2 Crónicas 26:5, y persistió, así como muchos de nosotros hoy estamos perseverando en el caminar. Perseveró en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Dios, ¿qué dice la palabra? Él lo prosperó. Reinó 52 años en Jerusalén. Más de 50 años, hermanos, siéndole fiel a Dios. Dios lo ayudaba, se divulgó su fama, se hizo altamente poderoso. Pero llegó un momento, hermanos, que se rebeló contra Dios. Dice en 2 Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías como para decirle, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te volviste loco, ¿qué estás haciendo? Y no solo Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. Eso está en 2 Crónicas 26, para los que lo quieran buscar. En el versículo 18 dice, y se pusieron contra el rey Usías, se plantaron 80 sacerdotes delante de él y le dijeron, tú estás actuando mal, te volviste loco, tú eras fiel a Dios, ¿qué estás haciendo ahora? Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Habían personas destinadas a hacer eso, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, Usías, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías dijo, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira en frente de los sacerdotes. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Hermanos, el pecado apareció, fue evidente ante todos. El pecado de Usías quedó al descubierto, quedó al desnudo, frente a todos, ante los más respetados religiosos en ese momento. ¿Por qué? Porque su corazón se enalteció y todo su servicio fiel a Dios, más de 50 años, fue en vano. Hermanos, nosotros podemos, el que cree estar firme, mire que no caiga. Podemos
caer en lo que cayó Usías. Podemos también hoy buscar a Dios, ser fieles por un largo tiempo, pero tenemos que estar alertas si algo aparece en nosotros, un pecado. El enemigo no descansa. Usías, lo más triste es que Usías fue leproso hasta la muerte. Fue excluido de la casa de Dios, él vivió en una casa apartada, dice la palabra. Son las consecuencias, hermanos, de darle cabida al enemigo en nuestra vida. Y el pecado destruyó la vida de Usías y hoy en día está destruyendo la vida de tantas personas y nosotros estamos pasando por alto tantas cosas en nuestra vida que están trayendo pérdida, no solo a nosotros, en nuestras casas, no buscando esa santidad que el Señor demanda de nosotros, no siendo obedientes a Dios. Otro que sí fue limpio fue Naamán. Él dice la palabra que era un general del ejército, rey de Siria, grande delante del Señor. Grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era general del ejército del rey de Siria. Este hombre era, dice la palabra, valeroso en extremo, ¿pero qué? Pero leproso. Pero Naamán fue limpio. Una joven le aconsejó visitar al profeta Eliseo. Naamán lo visitó. Naamán en sus carros y su caballo esperó ser recibido con todos los honores por el profeta Eliseo para ser limpio de la lepra. ¿Y qué hizo Eliseo? Mandó un mensajero y dile que se bañe 7 veces en el Jordán y va a ser limpio. Y Naamán se ofendió, ¿no? ¿Cómo me va a decir eso a mí? Y no quiso hacerlo. ¿Qué? ¿No hay en Damasco mejores aguas que en Israel? Pero el Señor fue bueno con Naamán porque mandó a uno de los que estaban alrededor y le dijo, ¿por qué no te bañas? ¿Por qué no haces lo que te ha dicho el profeta Eliseo? Y Naamán se sumergió 7 veces y fue limpio. Dice la palabra que él quedó como piel de bebé. Naamán esperaba ser sanado según su criterio, según lo que él pensaba. Y en contraste con los leprosos, con este hombre leproso de Mateo 8, Naamán era alguien importante, era un general exitoso, reconocido por todos. Pero no fue humilde al inicio para obedecer, pero después lo hizo. Naamán y este leproso en Mateo 8 sabían leprosos, pidieron ser limpios y fueron limpios por completo. Y yo les hago una pregunta esta mañana para ir terminando. ¿Con cuál de los personajes te identificas esta mañana? Lo cierto es que todos tenemos pecados, ¿es así? No hay uno en este lugar y si lo niega, bueno, que hable con el Señor, que pueda negar esa verdad. Quizás te identificas con el primer personaje, con este leproso. Ya no tienes escapatoria, ya no tienes nada que perder. El acercarte a Dios es tu única opción. Has tratado de todo en este mundo para satisfacerte, para ser limpio, pero nada ha podido limpiarte. De repente estás como ese leproso, como ese primero de Mateo 8. O quizás te identificas con Usías, quien se creyó estar firme y al final se enorgulleció, se rebeló contra Dios y se quedó leproso. Hoy te identificas con Naamán. Tú sabes que tienes pecados, pero quieres un trato diferente al de los demás. Quieres ser limpiado a tu manera, quieres ser limpiado en tu tiempo. Ya en mi tiempo me acerco al Señor. Ya todavía estoy joven para acercarme a Dios. No, yo no soy tan malo como ellos que están allí. Quieres ser limpiado según tu pensamiento. Lo cierto es que con quien te identifiques, sea con Naamán, con el leproso, con Usías, con quien tú te identifiques, hay un solo camino para ser limpio. Y dice la palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta va a alcanzar misericordia, va a alcanzar esa tan ansiada limpieza que buscaban estos dos personajes. David decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
¿Con quién te identificas esta mañana? Yo quisiera invitar a los hermanos de la alabanza. Yo considero que no hay tiempo que perder. Como se dice, hay mucho que ganar. Yo pensaba en un consejo que hubiera sido bueno escuchar mientras yo leía, ¿no? El leproso seguramente pensó, no hay más tiempo que perder, aquí está Jesús, ¿es ahora o nunca? Y esta mañana ese consejo se nos da a nosotros. No hay más tiempo que perder. Esta mañana está Jesús en este lugar. Él quiere limpiarnos, quiere extender su mano, tocarnos. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser limpios? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos sabemos pecadores? Nosotros deberíamos reconocer que hay pecado en nosotros. Él quiere limpiarnos. ¿Quién quiere ser limpio? Levante la mano. Hay una buena respuesta. Él quiere limpiarnos esta mañana. Respondamos al llamado esta mañana. Él quiere renovarnos, cambiar nuestra vieja naturaleza por una nueva. Si tú estás viviendo en un pecado, quizás oculto, una enfermedad que no se ve, así como mi padre. Quizás tú lo podías ver, pero no sabías que por dentro estaba mal. Y estamos hoy insensibles ante cualquier cosa, inclusive ante la palabra. Insensibles, así como cuando yo me quedé dormido en ese carro y no sentí que robaron. Hoy el enemigo está robando, está minando nuestras vidas y nosotros no movemos un dedo. Y hermanos, esta palabra viene hoy domingo, pero mañana, más tarde, tenemos que seguir buscando a Dios. No podemos esperar el próximo domingo, la semana, el sábado, para empezar a hacer una búsqueda, que el compromiso, que la renovación que va a hacer el Señor hoy día pueda permanecer. ¿Y en quién está que permanezca? En nosotros, porque nosotros tenemos que obedecer su palabra. Dice que ese leproso se acercó en humildad, con fe, el Señor lo limpió, fue limpio y luego obedeció. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, anda, muéstrate al sacerdote, cumple la ley, obedeció. Nosotros, si somos limpiados esta mañana, tenemos que empezar a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo al leproso para testimonio de ellos. Tenemos que ser testimonios, si no, ¿qué diferencia hay entre nosotros y otros cuando vivimos de la misma manera? Solo el nombre de cristianos. Tenemos que marcar una diferencia en este mundo, tenemos que ser testimonio para los que no lo conocen. ¿Por qué? Porque ellos, tiene que haber en nosotros una carga por las personas que no conocen a Dios. Esta sociedad se está perdiendo. La gente está muriendo sin conocer a Dios. Y nosotros queremos pensar que no tenemos pecado. El Señor está esta mañana para limpiarnos de nuestros pecados. Todos acá tenemos algo para pedir auxilio al Señor. Señor, límpiame. Que Él pueda renovarnos esta mañana. Que no salgamos igual a como entramos. Porque su palabra ha venido esta mañana. Él nos ha visitado. Él está en este lugar. No deberíamos salir igual, porque cuando tú hablas con alguien, te queda algo en lo que hablaste y te vas diferente. El Señor ha hablado esta mañana y deberíamos reconsiderar nuestra situación. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y vamos a cantar esta canción para decirle al Señor que Él pueda renovarnos. No queremos estar igual. Queremos que esa lepra se vaya de nuestras vidas. Que el pecado deje de asediarnos. Queremos voltear nuestros ojos a Jesús y el que pueda hacer ese cambio inmediato. Amén.